yo y sale el alma, sino que se desprende en forma definitiva del cuerpo etérico. Ajá. El cuerpo etérico, al abandonar el cuerpo biológico, deja toda esta sustancia material, ¿no es cierto?, o mineral, que ha sido transformada y llevada a vida por el cuerpo etérico, la deja a merced de sus propias leyes, al retirarse. ¿Qué significa eso? Que este cuerpo biológico inmediatamente se desintegra y vuelve a formar parte del reino mineral. Entonces la muerte es el abandono definitivo de nuestro cuerpo y el reintegro a los mundos espirituales. Es el fin de una etapa, el fin de una misión. ¿Qué tiene que ver esto con la reencarnación si la comparáramos con la visión hindú de la reencarnación? ¿Tiene algo que ver? ¿Es totalmente distinta en la visión antroposófica? En la versión hindú de la reencarnación yo he leído y he escuchado mucho que hablan de que el ser humano, el hombre, el yo, espíritu humano, puede volver a reencarnarse en un animal o en otro ser. Y eso no es así, por lo menos desde la visión antroposófica y lo que mi intuición me dice. O sea, la reencarnación, no sé si tú me estás preguntando una imagen de la reencarnación. No, ¿cuál es la visión de la reencarnación en la La antroposofía? reencarnación es que el hombre, nosotros como hombres, como seres humanos, ¿no es cierto?, como espíritus humanos, tenemos un destino. Tenemos la posibilidad de alcanzar un nivel de desarrollo, un nivel de evolución, que se nos ha sido otorgado como una posibilidad. Y ese nivel de evolución o de desarrollo que se nos ha sido otorgado se llama el arquetipo o la libertad. Eso significa que para poder alcanzar ese nivel de evolución y desarrollo, tenemos que ejercer el libre decidir o libre albedrío para ir optando, ¿no es cierto?, a la posibilidad de alcanzar esta libertad. Ese nivel de evolución y desarrollo que le está asignado al hombre, que se dice, ¿no es cierto?, en las imágenes bíblicas, que muchos van a poder, son muchos los elegidos, pero pocos los escogidos. Muchos los llamados. Los llamados, perdón, ¿no es cierto?, significa que es un camino muy largo, de hecho, de muchos miles de años, en los cuales nosotros como yoes humanos vamos a tener la posibilidad de ir optando en el libre decidir para poder alcanzar ese camino de libertad. Ahora, para poder alcanzar ese camino de libertad, tenemos que salir de nuestro mundo de origen, tenemos que salir del mundo espiritual, tenemos que descender, tenemos que apartarnos, tenemos que sumergirnos en la tierra, en un cuerpo que es ajeno a nuestra naturaleza, que tiene varias capas, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, en el alma. En ese cuerpo, en esas capas, se sumerge el yo, para cumplir una tarea o una misión humana. Obviamente, en una vida es imposible cumplir toda la tarea o todo el designio que nos está dado como posibilidad. Y me gustaría leer una frase muy sencilla, porque uno podría hablar mucho sobre la reencarnación, y es muy complejo poder en esa explicarlo, para decir, así como toda una vida no adquiere sentido a partir de uno solo de sus días, la existencia de una individualidad humana no se explica a través de una sola de sus vidas. O sea, vamos a necesitar venir muchas veces a la Tierra a cumplir, ¿no es cierto?, la tarea de tener la libertad de aprender para ir escogiendo. Quizá uno podría ver en esta visión antroposófica, uno podría hacerle una crítica en el sentido de que pareciera que sin de cuerpo y espíritu, es decir, pareciera que el cuerpo fuera simplemente una suerte de cáscara o de elemento donde un espíritu viene a alojarse, como que reproduce una escisión cuerpo y espíritu. Y de alguna manera esa escisión cuerpo y espíritu, yo tengo la sensación de que le ha hecho mal al ser humano a través de la historia, separar tan tajantemente cuerpo y espíritu. No hay una unidad íntima entre espíritu y cuerpo. La hay absolutamente. La hay absolutamente. Yo creo que el que ha producido esa gran disociación es la ciencia moderna, en el sentido de que nos hace percibirnos a nosotros solamente como una entidad biológica y corporal. Y descalifica o niega absolutamente la existencia de lo que no podemos ver con los sentidos tradicionales. Ahora, el cuerpo físico, si bien es cierto, es un cuerpo material, ¿no es cierto?, el que vemos, para que ese cuerpo material pueda llenarse de materia, existe también un cuerpo físico o arquetipo espiritual de cuerpo físico. Ese no es el que vemos con los sentidos físicos, ¿no es cierto? Este cuerpo biológico se llena de materia en la forma que tiene de cuerpo humano, precisamente porque detrás de ese cuerpo material existe este arquetipo físico que es espiritual. Entonces, todos estos cuerpos o reinos están absolutamente unidos y ligados entre sí. No podríamos ser hombres y alcanzar nuestro destino como seres humanos y hombres si no viviéramos dentro de esta estructura
espiritual tan compleja. Es más, nada de lo que podemos percibir como material existe o podría existir si no existiera su contraparte espiritual. Todo lo que se materializa, todo lo que en la tierra se condensa y podemos ver con los sentidos físicos, existe primero en el mundo de la idea o en el mundo espiritual, como se llama. Hay un elemento que me parece interesante en la concepción antroposófica, en la mirada, y que puede ser incluso práctico en términos de la vida de cualquier ser humano, es esta división de la vida en septenios. Exacto. Me gustaría que me explicaras eso y qué utilidad tiene entender que hay septenios o etapas distintos, ciclos dentro de la vida de cada uno de nosotros. Ya. No sé si podría ser una utilidad, pero sí es cierto que si uno observa la evolución de la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte, hay procesos que se van manifestando con mucha claridad en los septenios. Por ejemplo, el nacimiento completo, la libertad plena de conciencia del ser humano, toma 21 años. Nosotros tenemos 4 nacimientos. En el momento del nacimiento físico nace nuestro cuerpo biológico. En ese momento se empieza a gestar y a desarrollar el cuerpo etérico, cuerpo de la vida, el que se libera o nace plenamente alrededor de los 7 años, que coincide con la primera dentición. En ese momento se empieza a desarrollar y a gestar el cuerpo astral o alma, el que nace y se libera completamente alrededor de los 14 años, que es cuando comienza la libertad. Perdón, la pubertad. Desde los 14 años hasta los 21 comienza el nacimiento de los ideales, de la rebeldía, empieza a aparecer las primeras manifestaciones del yo, el que es liberado completamente alrededor de los 21 años. Entonces vemos que este ser humano, para que pueda manifestarse en plenitud y alcanzar su primer grado de libertad, requiere alrededor de 21 años para entrar a la Tierra. Así, sí. O sea, recién a los 21 años somos individuo pleno. Individuamos. Entramos en la Tierra, como dices. Se nos libera plenamente, ¿no es cierto?, toda nuestra corporalidad y pasamos recién a recorrer un camino dentro de un primer ámbito de libertad. Por eso que los 21 años fue y siempre fue tradicionalmente símbolo de la mayoría de edad a través de eso, porque viene de una sabiduría ancestral. Y así, si seguimos recorriendo, ¿no es cierto?, la evolución de los seres humanos, vamos a ver, por ejemplo, que a los 35 años, que representa el quinto septenio, representa el momento, la mitad de la vida. Hasta los 35 años encarnamos, nos metemos en la corporalidad y en la tierra. ¿Qué significa que encarnamos hasta esa etapa? Que hasta esa edad todas nuestras fuerzas etéricas, ¿no es cierto?, y del alma están destinadas a que nos metamos en la tierra. Los primeros 21 años, de hecho, formamos recién nuestra corporalidad completa, somos liberados. Después viene la etapa en que consolidamos familia, estructura de estudio, la estructura terrenal concreta. Y desde los 35 años en adelante se produce una, podríamos llamar, soltura, ¿no es cierto?, una transformación del impulso de esta energía que en la primera etapa nos hace meternos en la tierra, se suelta de nuestra corporalidad física un poco, y esta fuerza nos da la posibilidad de lo que se llama realización interior, o sea, un verdadero desarrollo espiritual y una verdadera posibilidad de despertar a la conciencia de ser espirituales. O sea, nos vamos soltando de la tierra, por eso que el cuerpo va envejeciendo, ¿no es cierto?, se va desvitalizando para que esas fuerzas puedan ser usadas por el alma y el espíritu. Eso significa que tal vez habría que reformularlo todo. Desde luego la pedagogía, la manera como se educa, o los sistemas educativos debieran tener en cuenta estos ciclos, etapas o momentos, ¿no es cierto? Y también la manera como se ven las enfermedades. Es distinto, me imagino, enfermarse de depresión a los 15, a los 20, a los 30, a los 40 años. Absolutamente. ¿De qué manera cambia la manera de, bueno, en la pedagogía y en la psiquiatría podríamos verlo, la idea de los septenios? Tú has mencionado la pedagogía, que es algo fundamental en el mundo actual. ¿Qué pasa en la medida que uno tiene una imagen concreta, detallada, real, de lo que va produciendo, lo que se va produciendo, ¿no es cierto?, en estos primeros 3 septenios, que es la etapa en que el ser humano recibe la influencia pedagógica? La pedagogía actual desconoce al ser humano, no tiene idea ni siquiera de la existencia de sus distintas corporalidades. ¿Qué hace la pedagogía actual? La pedagogía actual literalmente intelectualiza, endurece, castra, o sea, corta toda capacidad de fecundación, de desarrollo de las capacidades de los distintos cuerpos inferiores superiores del hombre. O sea, nos lleva a una repetición mecánica de una información envasada, ¿no es cierto?, y nos hace memorizar lo que otros dicen que tiene que ser o que esto es lo correcto. O sea, eso está produciendo cada vez más daño,
cada vez más enfermedades, cada vez más dolor y cada vez más rebeldía.